Hay muchas informaciones internacionales el día de hoy. Carlos Grace nos va a contar más sobre todo eso. ¿Cómo están? Buenas tardes. A Venezuela no la toca nadie. Esa es la declaración que ha hecho Nicolás Maduro, diciendo también que ya activaron todas sus redes en Venezuela para hacer frente a las amenazas externas. Declaraciones que también conversan con lo que dijo ayer Diosdado Cabello, que ustedes tienen ahí en pantalla. En medio de las declaraciones que no hacen más que responder de manera verbal a la intención de Estados Unidos de controlar el Mar Caribe frente a las costas de Venezuela, allí en ese lugar donde 3 buques han sido desplazados hacia esa zona frente a las aguas territoriales. No solo eso, Francia también, ayer ya lo habíamos dicho, y Trinidad y Tobago, dentro de los países que están plegándose a esta operación naval de Estados Unidos. En el programa Con Maduro Más, que es este programa que se transmite por la cadena venezolana de televisión, un programa habitual que hace Nicolás Maduro para hablar largamente de sus proyectos y sus ideas. Bueno, ahí dijo que el 90% de la población de Venezuela rechaza las amenazas del gobierno de Donald Trump. No sabemos si hizo un sondeo, una encuesta, no sabemos bien a qué se refiere con esas cifras. Ya sabemos que con las cifras ha habido muchas dudas en el último año en Venezuela. Así es que, bueno, lo Pero cierto acá, es que Carlos, se trata de no solamente Estados Unidos, sino, como tú dices, Francia, Trinidad y Tobago, que están todos ubicándose ahí estratégicamente en estas rutas marítimas. ¿Cuál es la interpretación que se hace? Porque ayer buscaba info, salía, claro, lo que muchos piensan que puede haber una invasión a Venezuela. Pero exacto, otro de los análisis que se hacían era que, si es que es verdad esta teoría del vínculo entre el gobierno venezolano con grupos de narcotráfico, se trataba como de ahogar esa ruta, de atajar o de bloquear esa ruta por donde se supone se harían los negocios ilícitos, por esa ruta marítima. Claro, lo que pasa es que todo esto parte de la base, de Estados Unidos dicen, de que además el régimen de Nicolás Maduro se financia a través de las operaciones de narcotráfico. Entonces lo que buscan es cortar ese flujo de dinero, básicamente, que puede llegar a las arcas del régimen de Nicolás Maduro, y eso a través entonces del corte de esta ruta que el crimen organizado utiliza a través del mar. De hecho, ayer también no solo es el mar, ojo, ayer la fiscal general, Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, también decía que van a establecer algunos cortes de una suerte de puente aéreo que ellos ya han detectado entre Venezuela, otros países de Centroamérica, Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos, también como rutas de narcotráfico, pero aéreas. Esto no le gustó para nada ni a Guatemala, ni a México, ni a Honduras, porque dicen nos están involucrando en algo de lo que nosotros no tenemos nada que ver. Pero lo cierto es que también Estados Unidos está preocupado no solo de lo que ocurre a nivel del mar, sino también como puentes aéreos que serían utilizados por el Cártel de los Soles y otros grupos narcotraficantes para establecer sus conexiones con Estados Unidos. En paralelo, ya también Washington ha enviado algunos submarinos, sumándose a estos destructores navales en esta operación gigantesca, han dicho, contra el narcoterrorismo. Hay que ver si esta tensión escala más allá de las palabras, cuál es finalmente el objetivo de Estados Unidos, si otros países de Europa, por ejemplo, que también tienen algunos territorios de ultramar en las Antillas, se puedan plegar. Hay varios otros países, ¿no? Reino Unido, hay otros territorios que también tienen algunas islas que son parte de sus territorios de ultramar, pero por ahora el panorama es ese. Esta declaración para muchos podría resultar indignante, especialmente para quienes vieron ayer y fueron testigos de la muerte de 20 personas, entre ellos 5 periodistas que les contábamos también en la Franja de Gaza. ¿Por qué? Porque Benjamín Netanyahu dijo que el bombardeo al Hospital Nasser de Gaza fue un trágico accidente. Y que Israel se arrepiente profundamente. Reconocen el error, reconocen que fue un bombardeo que no estuvo ni justificado ni dentro de las operaciones militares. Efectivamente, no es pero fue un habitual. Doble error. No es tan habitual que Israel reconozca que se hayan equivocado, que haya sido un error de cálculo. Lo cierto es que ellos reafirman generalmente que sus operaciones tienen un trasfondo, que es acabar con Hamas en general. Pero más allá de eso, claro, resulta todavía es complejo tratar de interpretar si realmente se trató de un accidente, como dice Benjamín Netanyahu, o hubo una intención detrás. Eso es parte de la dialéctica de la guerra. Claro, algunos incluso lo interpretaron como una burla, esas declaraciones, el decir y atribuir que había sido un error. ¿Por qué te preguntaba yo si era como un doble error? Porque lo que llamaba mucho la atención es que se produce un primer ataque
la gente se acerca después de ese ataque a recoger sus cosas, o el personal de salud, a ayudar a los heridos, y después se vuelve a atacar el mismo lugar donde se habían acercado esas personas. Entiendo incluso que eso está prohibido en las reglas de los conflictos, claro. Pero por eso es que justamente a esto denominar a un error es lo que causó más indignación. Claro, lo cierto es que, ya sabemos, ¿no? Los hospitales en la Franja de Gaza todos han sido objeto de bombardeos. Por lo tanto, el primer ataque con drones no está lejos de lo que ha ocurrido permanentemente en la Franja de Gaza en este último tiempo. Es el segundo, aquel que ataca directamente a esas personas que usted ve en pantalla. Son principalmente el objetivo que para Israel es un error, que lamentan profundamente, que Netanyahu también dice que es algo que eventualmente no estaba dentro de su operación, pero es cierto, atacar a civiles dentro del contexto del derecho internacional es una violación, dentro también, aún estando en el marco de un conflicto armado. Por lo tanto, hay aquí un nuevo antecedente que se suma a la gran escala de palestinos civiles muertos y también lo que ocurre a nivel del territorio de Medio Oriente. Ni tampoco riesgo para su vida. Vamos a actualizar ahora el conflicto que continúa escalando entre Venezuela y Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas? El régimen chavista, a través del ministro del Interior, que recién veíamos ahí en pantalla, acaba de anunciar que Nicolás Maduro ordenó el despliegue de 15.000 militares a su frontera con Colombia. Todo esto, según dicen desde el régimen chavista, para de alguna manera reforzar la seguridad, y también dicen que esto viene siendo una medida para combatir el narcotráfico. Llama la atención ese argumento, teniendo en cuenta que todo el despliegue que está haciendo actualmente Estados Unidos de sus buques de guerra, sus cerca de 2.000 marines, guardan relación directa con la guerra al narcotráfico, y es por eso que ha resultado llamativo de alguna manera el argumento que utilizan desde el chavismo. Y esto no es lo único que ha ocurrido en medio de este conflicto, sino que también desde Estados Unidos ya fuentes oficiales han confirmado que se envió directamente a las costas limítrofes de Venezuela ni más ni menos que un submarino de alcance nuclear, y además también se envió un crucero lanzamisiles. Todo esto... Pero esto es como si estuvieran en guerra. Exactamente. ¿En guerra? Pero o sea, de un solo lado, ¿no? Claro, pero como que no están, ¿no? Acá no se ha declarado ninguna guerra. Claro, una especie de guerra fría incluso puede ser calificada esta situación, o de tensa calma también. Lo que dicen, eso sí, varios analistas internacionales muy entendidos en la materia, por cierto, que Estados Unidos nunca hace este tipo de maniobras en vano. Es decir, sin duda que el despliegue de estos elementos significa un costo importantísimo para Estados Unidos, y que Estados Unidos lo está haciendo con su qué. Es decir, es muy posible que algo obtenga finalmente Estados Unidos en torno a toda esta situación, y por lo pronto Nicolás Maduro en las últimas horas ha reforzado el llamado a la ciudadanía de que por favor se inscriban, se alisten en la milicia, puesto que él prometió al mundo que va a desplegar 4.5 millones de milicianos para hacer frente a una eventual invasión estadounidense. Y nos vamos ahora hasta Argentina.